Se está criticando mucho esta cuarentena. Desde el sector privado reclaman que el gobierno, el Ejecutivo, no hablemos solamente de Francisco Sagasti, sino desde la gestión de Martín Vizcarra, no ha sabido gestionar la pandemia adecuadamente, que nos impuso una cuarentena sumamente estricta, que afectó enormemente a la economía cuando no era necesario, han dicho, porque no dio los resultados esperados. Se lo consultaremos a nuestro entrevistado esta tarde, y terminó golpeando a la economía de un modo casi irreversible. Y esta vez, dicen, nos mandan nuevamente a cuarentena, pero una cuarentena laxa que difícilmente cumplirá los objetivos que se ha planteado el gobierno. ¿Cuáles son estos objetivos? Además, disminuir las curvas de contagios. ¿Es posible, en virtud de lo que estamos observando en estos primeros días de cuarentena, será posible alcanzar esa meta? ¿O qué es necesario reformular para que así sea? Estamos conectados con el doctor Omar Neira, especialista en salud pública. Doctor Neira, buenas tardes, bienvenido. Pamela, buenas tardes. Un placer y agradeciéndote por la invitación. A ver, primero, la cuarentena, como se ha decretado, ¿le parece que será una medida eficiente para los objetivos del gobierno? Que la verdad es que suponemos, porque no está claro, siendo esta cuarentena así laxa, ¿cuál es la meta que pretenden llegar? Suponemos pues que obviamente bajar o aplanar la curva de contagios. Si planteas una cuarentena en términos sanitarios, tienes que acompañar de una estrategia sanitaria muy potente. Y en esta medida, ni en la primera ni esta, ha sido acompañada por una estrategia sanitaria, que es vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria y todo eso que hemos venido conversando estos casi 12 meses. Sobre esta en particular, Pamela, me parece, y planteo esta hipótesis, lo que va a hacer es un efecto contraproducente. ¿Por qué? Porque al no tener acompañamiento sanitario y simplemente se ha hecho cortes y restricciones, lo que se va a hacer es más bien acelerar el contagio por esta razón. Se ha ocasionado mucha aglomeración la semana pasada con el transporte provincial, el transporte en Lima, o sea, Lima no es San Isidro, no es Surco, no es Miraflores, Lima o el Perú es las familias que viven en una habitación integrada por muchos miembros de una familia, en un edificio muchas familias. Por lo tanto, ahora al restringirlas y ponerlos en lugares más cerrados, con mucha aglomeración, el nivel de contagio va a crecer abruptamente de lo que ya venía creciendo. Por lo tanto, esta cuarentena en particular, sin toda esta medida, con lo que parece relajación, lo que sucede es un vehículo de transmisión del virus para la gente que está aglomerada, realmente en términos sanitarios no creo que represente algo importante para un resultado que se quiere tener, que es cortar la cadena de contagio. Exacto. Muy bien. Entonces, lo más probable es ¿qué alternativas les queda? Porque terminada la cuarentena, el 14 de febrero, se analizarán las cifras, tendremos estos resultados. ¿En cuánto tiempo? Más bien, la pregunta es, reformulemos, ¿en cuánto tiempo vamos a ver los resultados de este panorama que usted ha descrito? Transporte interprovincial, movilización masiva de personas y hacinamiento. O sea, millones de familias que viven en situación de hacinamiento, que pudieran haber contraído el virus en los días previos a la cuarentena y que se lo llevaron a casa. Y que los tienen a todos encerrados, contagiándose unos a otros. ¿En cuántos días veremos los resultados de este panorama? Pamela, tú lo tienes, en términos sanitarios, tienes clara la visión de lo que está sucediendo. En ese contexto, quiero equivocarme, lo digo permanentemente cuando salgo y hago, digamos, planteo hipótesis en base a lo que se tiene de información. El nivel de contagio y esas cifras sanitarias de acá a 2 semanas, llámese 12, 15 de febrero, van a ser mucho más complejas de las de hoy. Tendremos muchos más fallecidos, mucho más contagiados, mucha más necesidad de camas UCI, mucha más necesidad de oxígeno. Y entonces se planteará el dilema de endurecemos la cuarentena, planteamos por 15 días más, cuando creo que es la medida incorrecta. Lo que tú acabas de decir
es entender qué sucede cuando aglomeras gente, se contagian más. ¿Qué tenemos que hacer? Que no se aglomeren. ¿Qué hacemos para que la gente no se aglomere en los mercados? Abrir más horas el mercado, 24 horas. Lo están haciendo en muchos países. DF lo acaba de hacer y va a abrir los mercados y supermercados por 24 horas. Bogotá lo hizo en diciembre. Y entonces, ¿qué haces con ello? De que disipas que la población acuda en un solo horario restringido para que vayas 2, 3 de la mañana. Si tú quieres no contagiarte, te vas a las 2 de la mañana, haces tu rutina para que hagas las compras de los productos de primera necesidad y tienes menos posibilidades de contagiarte. Si tú haces que funcione el transporte público, que es el que mueve al Perú, no es el que tiene carro, no es el que tiene moto, es el transporte público, metropolitano, tren eléctrico, el transporte de pasajeros a provincia, pues haces que funcione 24 horas para que no haya colas. Finalmente ya es un poco de lógica, ya no tanto de estrategia sanitaria, que podría permitir que no haya aglomeración. Si me permite, doctor Neira, en este punto, abrir el transporte público 24 horas, plantear horarios de ingreso diferenciados para quienes tengan que ir a trabajar, a quienes hayan tramitado su pase laboral, horarios diferenciados de ingreso, en la medida en que se van a ampliar los horarios y no habría toque de queda, ¿ayudaría? Tenemos que innovar con medidas para un país que es altamente informal. Si estuvieras en el primer mundo, donde casi todos son formales, donde existe el trabajo porque tienes buena conexión a internet, todos tienen un computador, tienen posibilidades, pues trabajan de casa. Nuestro país no es ese. En nuestro país, la población, hoy casi el 80% de personas, salen diariamente a ganarse el pan. Dales esa posibilidad, pero sin aumentarle el nivel de riesgo, porque hay que innovar, no hay que copiar medidas de otros países porque son otros países, nuestra realidad es distinta. Tú acabas de decir, ¿cuándo les va a llegar a estas familias el bono para que ellos puedan tener un pan diario? El 17 de febrero, Pamela. Exacto. ¿Cómo van a sobrevivir estos próximos 14 días? De ahí que veamos ambulantes en las calles y más que juzgar, porque sí, sabemos que están contraviniendo la norma, pero hay que entender las razones de cada quien. O sea, si no tienen que comer y no les llega el bono, ¿qué hacen? Tengo que salir a vender 4 o 5 productos, me hago con los 15 soles para llevar comida a mi casa. O sea, es que es dramático. Es evidente, Pamela, que necesitamos reestructurar las decisiones porque nuestro país es particular y es único. Tú y yo posiblemente tengamos nuestros recursos para sentarnos 30 días en la casa, trabajar de ahí o con un ahorro poder comprar lo básico. La gente en el Perú, el 70, el 80%, sale a ganarse sus 15 soles, como tú dices, para comprar el pan, el té, las menudencias de pollo y llevar, porque además no tiene refrigerador. No, claro, compran para el día, cocinan para el día. Entonces, a la pregunta, ¿cuánto disminuyen las probabilidades de contagio con las nuevas restricciones? No disminuyen. Su pronóstico su hipótesis es que en 15 días, a febrero 15, es que vamos a registrar cifras más altas. Es mi hipótesis. Es mi hipótesis en base a toda la evidencia científica a la que puedo acceder. Ok. ¿2 semanas serán suficientes para disminuir contagios de coronavirus? No. No. La única forma de que una cuarentena como tal, el lockdown del mundo funcione es que cierres el país de verdad, cierres Lima, como lo hizo Wuhan. Wuhan cerró 70 días, pero no salías a caminar realmente. Nadie salía y el gobierno te llevaba la comida, el gobierno te llevaba los medicamentos. Es lo que se intentó en la primera cuarentena decretada por Vizcarra, pero que tampoco funcionó por las falencias de la entrega de alimentos, la entrega de bonos. Claro, y lo que tienes que hacer es a eso una estrategia sanitaria potente. En China, cuando cierran una ciudad o un estado de 10, 12 millones de personas, en una semana hacen a las 10, 12 millones de personas testeo molecular masivo. ¿Para qué? Identificas quiénes están contagiados, los aíslas y los separas para que la otra gente que esté sana regrese. A ver, pero eso no se hace acá. Tengo varias preguntas que se desprenden de lo que nos está explicando. Número uno, una nueva cuarentena. Todo el mundo se pregunta, si así están las cosas, ¿nos van a cuarentenar cuánto tiempo más? ¿Una nueva cuarentena en estas condiciones va a funcionar, sí o no?
No va a funcionar. No. No Una es nueva viable. cuarentena tendría que ser en los términos que nos está explicando. En los términos que explicó OMS, que Ajá. explicó Robert Koch Institute, Imperial College, CDC americano. Haces testeo molecular masivo, aíslas, rastreas, haces todo ello que vienen diciendo hace un año. Si no haces nada de esto, no tiene sentido, no tiene sentido. Y duele, Pamela, ¿qué duele, sabes? Que mueren más de 500 peruanos diariamente en este país. O sea, ya es hora de que podamos, yo me emociono porque todo el tiempo veo de cerca personas que se contagian y fallecen. Hoy se están contagiando familias completas, Pamela, familias de clase media, media baja, media alta, completas. Estamos hablando de familias completas porque se están hacinando. ¿Cómo manejar el tema del testeo molecular masivo? Ya están plenamente identificados algunos distritos donde la cosa se ha salido de control y ha alcanzado los picos de la primera ola a 3 semanas de haber sido declarada esta segunda ola. Entonces, digamos, ya sabemos que es imposible el testeo masivo a nivel nacional. ¿Por dónde empezar? Por estas zonas en el mapa del calor que están rojo, caliente. ¿Cómo manejar eso con la logística reducida que tiene el Estado? Bueno, lo que acabas de decir, el problema es el Estado. La estructura sanitaria hoy privada tiene capacidad para más o menos hacer casi 25.000 pruebas el sector privado diarios en Lima. Los laboratorios privados implementaron. ¿Qué hay que hacer? La alianza público-privada para decir, ok, Lima tiene 10, 11 millones de personas, la cerramos por una semana y testeamos. ¿Cuánto? El Estado debería estar por 50.000 pruebas, capacidad diaria de testeo. No creo que debería ser menos. Sumamos a los privados y testeamos ya. 50.000 personas testeadas, pero no como dicen quienes dirigen hoy la política sanitaria, los que tienen síntomas. No, ese es el camino equivocado. Tenemos que testear a todas las cadenas de contagio, tengan síntomas o no, para detectar a los asintomáticos y separarlos y cortar la cadena. De lo contrario, no es posible. No hay otra forma, Pamela, de intentar cortar las cadenas de contagio. Salvo esto. Sí. Cuando el colegio médico, escuchaba al decano del colegio médico decir cuarentenas muy focalizadas, cercos epidemiológicos por distritos para cuarentenar. Podría ser bajo esa fórmula que usted describe. Una semana Lima para o barrer. Distritos, o por distritos. O barres. ¿no? Okay, por ayúdate de las y pruebas barrer con pruebas. Ok, tenemos las de antígeno, no son las espectaculares, también son hisopados, pero no son moleculares, no es la ideal, pero ayudemos con todo, ok. Existe mucho recurso humano competente hoy para que ayude en esto y cerramos los distritos calientes, testeamos, separamos y vamos avanzando. Si no, porque la vacuna no está pronta, Pamela, si no, no terminamos de salir todo el año, todo el año. El país, usted no es economista, pero claramente, o sea, lo vemos con el comportamiento sobre todo el sector informal en esta cuarentena laxa. El país no puede soportar en términos económicos una cuarentena estricta, todo el país en su conjunto. Entonces, el 70-80% no puede, Pamela. El señor que vende emolientes, vende 30 emolientes para llevar el pan al cada día. ¿Qué hace si hasta el 17 no le va a llegar? De acuerdo. Ni siquiera debería llegarle alimentos, pero le llega el dinero. ¿Qué va a hacer ahí después? Con el dinero salir a comprar mayor contagio. De acuerdo. Es un error entregar los bonos en términos sanitarios. Tiene que llegarle comida. El tema de la variante del coronavirus, lo repito permanentemente porque ya se nos ha dicho que esta mutación lo hace más virulento en la rapidez de contagio y que una vez que ingresa al organismo también es más virulento, se replica más rápido y la ventana de deterioro del organismo es muy rápido. Si antes era 3 días, y usted me corregirá, ahora, si antes era 7 días, la evolución desfavorable ahora se produce en 3 días. ¿Es así? Toda la epidemiología mundial, inclusive la nacional, está señalando eso, que la velocidad de contagio aumentó. En la clínica, que son los pacientes hospitalizados, que es ese 20%, tal vez el 5% llega al sistema crítico, está sufriendo mayor deterioro de su salud en menor tiempo y tiene que ver con las mutaciones. Y ahí es una reflexión de ciencia, es un paradigma. Desde Darwin, las especies sobreviven
porque ganan a las otras especies. Eso es un principio de Darwin. Y en ese contexto, los virus siempre van a mutar. O sea, todos los científicos en su momento decían, los virus van a mutar y van a seguir mutando. Claro. Y mutan para dos cosas. Para sobrevivir, para sobrevivir y ser más agresivos. Claro. O el ser humano ayuda, o con vacunas, o también la alteración genética de estos virus y se debilita. Yo quisiera, ahí mi es opinión de ser humano, de peruano de a pie, quisiera creer que el virus va a debilitarse con el tiempo y va a terminar como una influenza. Es mi deseo como ser humano. A nivel científico, no hay forma de decir si va a ser más agresivo o más débil en los próximos meses. Entiendo que hay estudios que se han hecho en Inglaterra sobre la mutación del virus en este país y encuentran en algunos estudios preliminares que incluso estas mutaciones harían que la vacuna que ya se ha desarrollado y que se está probando no sería suficiente para esta nueva mutación y para las que pudieran venir después. Y eso es muy preocupante porque el virus entonces está 2 pasos adelante de los esfuerzos de la ciencia. Por ahora, la ciencia está bien en el mundo, no en Perú, pero en el mundo va bien. Por ahora, hoy 3 de febrero, los datos que se tienen de todas las vacunas aprobadas son útiles a estas variaciones. Pareciera que va a seguir cambiando, va a seguir mutando, Pamela. Claro. En mayo, en junio habrá otras mutaciones, claro, y a esas de repente ya no van a ser. Pero lo que hace la ciencia es seguirle el paso y va a crearle variaciones a la vacuna. Entonces Pfizer tendrá la Pfizer 2, saldrá la Sputnik 6, claro, y ellos que acceden rápidamente a las vacunas podrán ir más o menos a la par del virus. Y creo que ese es el caso de influenza. Uno se vacuna influenza cada año porque muta. Claro, y así va a ir con coronavirus, pero en Perú nuestra situación es distinta, es muy crítica y es diferente, ¿no? Y eso apena mucho y es difícil expresar sentimientos en una entrevista que intento sea solo con evidencia científica porque ya desgasta, estamos desgastados en esto. Absolutamente. Y es difícil, Pamela, es difícil. Le agradezco siempre el aporte que hace en contacto cada vez que hemos conversado, doctor Neira, y nos ha dejado varias sugerencias que no son difíciles de aplicar y que yo espero que alguien más se las haya hecho llegar al gobierno para evaluarlas. Le agradezco mucho, doctor Neira, Pamela, como siempre. Para mí, gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Una cuarentena estricta, nos ha dicho el doctor Neira, solamente funciona, una cuarentena estricta solamente funciona para aplanar la curva, que es lo que se pretende, la curva de contagios, si hay testeo masivo, si hay rastreo de contactos y si hay aislamiento de los que resulten positivos al coronavirus. Eso ni ocurrió en la primera ola, ni está ocurriendo en esta segunda. Ojalá que esté siendo bien aconsejada la ministra Pilar Macetti y el presidente Sagasti para las evaluaciones que se hagan sobre los resultados de esta primera cuarentena frente a esta segunda ola.